constitucional. Vamos a hablar de ese tema con usted, don Iván Moreira, Felipe del Pin, pero los vamos a interrumpir un segundito porque tenemos contacto con el ministro de Desarrollo Social, ministro que está haciendo cuarentena, donde ayer se supo que él está con COVID positivo, así que está en su casa. Y lo saludamos de inmediato, ministro. Primero que nada, preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo han sido estas horas luego de recibir el resultado del examen. Sí, buenos días. Efectivamente, bueno, recibí esta noticia que no es la mejor de todas, pero hay que tomársela con optimismo. Afortunadamente no he tenido ningún síntoma. El examen efectivamente lo practiqué porque se requiere de una acción preventiva y normalmente eso se está efectuando respecto de quienes estamos en permanente contacto con muchas personas y sin síntomas algunos hasta el día de hoy, y digo afortunadamente, y guardando cuarentena, cuidado y agradeciendo de que efectivamente hasta el minuto no tenga síntomas que afecten la salud, pero bien, así que se agradece las muestras de cariño, de afecto y de buena disposición. Ministro, sí. Gusto saludarlo y gracias por su tiempo. Antes de entrar de lleno, porque me gustaría que pudiésemos ser lo más pedagógicos posible a la hora de explicar todo lo que va a pasar con las nuevas medidas y propuestas, pero antes de eso, ¿se considera al presidente Sebastián Piñera contacto estrecho suyo? ¿Se activa un protocolo especial ahí? O sea, la autoridad sanitaria siempre, y en este caso el Ministerio de Salud, a través de un decreto ha señalado qué es lo que es contacto estrecho, que es estar, por ejemplo, en un lugar cerrado por más de 2 horas, sin mascarilla, en larga, etcétera. Y eso no se ha provocado en el caso mío, con ninguna autoridad, desde el presidente hacia abajo. Hemos tenido reuniones con un protocolo exhaustivo de más de 2 metros de distancia, con mascarilla, con reuniones cortas, la mayoría por esta fórmula, vía Zoom. Yo la verdad que incluso desde mi oficina... Estuvo en reunión presencial el miércoles con el presidente, ¿no? No, una pauta en el patio de la Moneda. ¿Esa fue la última vez que estuvo presencialmente con él? Claro, una pauta en el patio de la Moneda donde también se guardaron las distancias. Usted sabe que, por ejemplo, cuando se hace una actividad con el presidente, incluso el protocolo sanitario ponen unas winchas en el suelo y le indican, mire, usted se para aquí, la otra persona se para acá, y están exactamente medidas, tomadas todas las medidas de seguridad, los periodistas a cierta distancia, incluso entre periodistas y colegas de camarógrafos, por ejemplo, hay distancias también establecidas. Y nosotros estábamos viendo que ustedes no ven desde ahí, por eso lo explico. Ayer también tuvimos un problema. Queremos aclarar que los invitados vía Zoom o vía telemática, como estamos, no ven siempre las imágenes que nosotros estamos mostrándole a ustedes en el público. Por eso aprovechamos de decir que ayer el senador Chaguán estaba al aire mientras estábamos viendo imágenes bien terribles y tenía una actitud de otro contexto, porque no sabía que estaba al aire. Aproveché esto, ministro, para aclararlo, porque es importante también ser muy justos con las personas con las cuales estamos entrevistando. En el caso suyo, estamos mostrando la imagen de este punto de prensa con el presidente y con su esposa Cecilia Morel. Pero me imagino que el presidente se debe estar además chequeando constantemente, porque igual ahí estuvieron cerca, pero fue un momento. Sí, lo que pasa es que esos protocolos de seguridad están establecidos en la Moneda con estricto rigor. No solamente la temperatura al ingreso, sino que también a las oficinas de presidencia, el lavado de manos, alcohol gel, exámenes periódicos a todas las autoridades que están en ese lugar. Y claro, porque puede ocurrir muchas veces que pase lo que me pasa a mí o le puede pasar a otra persona, lamentablemente, de que no sienta síntomas asintomático y esté contagiado. En el caso mío, en este minuto, no tengo malestar alguno, afortunadamente, y resultó positivo, claro. Entonces, desde el momento que uno lo notifica, a guardar la cuarentena como corresponde, porque si no hay una sanción de por medio. Vamos a... sanción de los medios, no solamente sanción sanitaria, ministro. Vamos con el tema, hay hartas preguntas respecto al ingreso familiar de emergencia y otros beneficios, ya. Sí, ministro, tal como lo hacía la invitación hace algunos minutos, ¿no? Hacerlo, ojalá, lo más pedagógico posible, porque efectivamente hay mucha confusión en la ciudadanía. Actualmente tenemos montos en ingreso familiar, 65.000 el primer mes, 55 el segundo mes y 45.000 el tercero. Sin embargo, hay dudas en relación a
quiénes lo reciben y esas fechas de pago, ministro. Sí, a ver, el ingreso, el gobierno lo que ha diseñado y se ha aprobado muchas de esas normas con el Parlamento es una serie de medidas que digan relación con ir en ayuda de las familias que más lo necesitan en la situación de emergencia que estamos viviendo. Y ahí surge, por ejemplo, el bono COVID, que ya fue entregado a las familias. Y este es el ingreso familiar de emergencia, que lo que busca precisamente es una ayuda a las familias que reciben ingresos o que recibían ingresos informales y que producto de la emergencia que estamos viviendo, de la cuarentena, de los cordones sanitarios, han visto disminuidos sus ingresos. Por ejemplo, una persona que realizaba trabajos informales, que no sea contrato de trabajo, que no sea boleta de honorarios, que no esté registrado en algún grado de formalidad, a eso nos referimos. Entonces, y quedaron sin esos ingresos. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que hacer. Pregunta ahí. Vamos a ir parte por parte. A ver, solo para personas con ingresos informales, porque está lleno de casos de personas que perdieron el trabajo, lo perdieron en abril, lo perdieron en marzo, no alcanzan a tener seguro de cesantía, por ejemplo, pero lleno de casos. Personas que dicen, no tengo seguro de cesantía porque llevaba 1 mes, 2 meses de trabajo, porque ya me había quedado sin pega en octubre, etcétera. Exigen 6, ¿no? Las personas que tuvieron trabajo y lo perdieron hace 1, 2 meses o 3 meses, ¿pueden recibir el ingreso familiar de emergencia? Así es. ¿Por qué? Porque nosotros se creó una fórmula para poder evaluar a las personas que mide desde marzo en adelante la calificación de vulnerabilidad, la calificación económica de la familia, es a través de un procedimiento, de un sistema que se llama Índice Socioeconómico de Emergencia, que se creó especialmente para esto, precisamente para responder a esa situación. ¿Por qué? Porque puede ser, y lo explico lo más didáctico posible, puede ser que una persona tenía trabajo hasta enero, ¿no es cierto? Y le pagaron su cotización en febrero o incluso en marzo, su cotización previsional, por decir un ejemplo. Y postula, porque quedó sin pega, no tiene ingreso de nada. Y tampoco calza para el seguro de cesantía. Y postula. Y resulta que en nuestras fichas nos podría parecer, oye, le pagaron una cotización. Sí, pero esa cotización fue antes de marzo, fue en enero, fue en diciembre. Entonces podría darse que postule y quede fuera. A esas personas tienen que apelar y el procedimiento es súper simple. ¿Cómo es el procedimiento, ministro? ¿Cómo si yo me quedé sin pega en marzo, puedo, porque no estoy en el registro social de hogares, que esa es otra vía, cómo de manera expedita puedo entonces postular e inscribirme en este ingreso familiar de emergencia? Por eso, pero vamos, yo iba explicando y les voy a contar. Nosotros tenemos la manera de inscribirse, primero de acceder a la información, ingresodeemergencia.cl, en la página www.apoyos.cl, hay un teléfono también, 800-104-777. Todo esto está en las redes sociales, en nuestra página web del Ministerio, toda esta información que estoy dando respecto de cómo acceder. Incluso más, para ser bien claro, si yo navego en la página, por ejemplo, en un teléfono de prepago, en la página ingresodeemergencia.cl, esa navegación no me consume mis minutos de internet, es gratis, gracias a un convenio que hicimos con las empresas que prestan estos servicios, todas las empresas que prestan estos servicios. Eso para dejarlo claro. ¿Cómo postulo? En el ingresodeemergencia.cl, y ahí está todo lo que estoy contando. ¿Quiénes pueden acceder? Volvemos a lo mismo. Quienes no tengan ingresos, o sea, tengan sus ingresos informales y los hayan visto disminuidos producto de la cuarentena, la falta de trabajo, el no poder salir. Y una vez que postulan, se entrega un primer pago, un segundo pago y un tercer pago. El primer pago es en el mes de mayo, junio, que ya se terminó de pagar. Y eso benefició a 1.149.888 familias. Ministro, lo vamos a ir interrumpiendo, como somos alumnos súper interrumpidores. Vamos a ver una gráfica precisamente de las fechas de pago. ¿Cuánto debiera demorarse una persona que se inscribe? ¿Cuánto debieran demorarse en contestarle a uno? Si la persona... No, lo que pasa es que las fechas de pago, les cuento, están establecidas con anticipación. Entonces, la primera fecha de pago fue el 23 de mayo y el 10 de junio para la primera cuota. Ya, la de 65.000.
y ya se pagó. Claro, 65.000 por persona del grupo familiar. Claro. Porque si yo tengo 2 personas en el grupo familiar, opto a 130.000 pesos. Si yo tengo 4 personas en el grupo familiar, opto a 260.000 pesos en la cuota que ya se entregó. ¿Ok? Ya. Entonces, ya hubo la primera fecha de pago que fue a finales de mayo, de 65.000 pesos. Y 10 de junio. La que viene del 10 de junio... No, también... viene la que viene el 10 de julio. Sí, no, pero la de 10 de junio, mi pregunta es, hoy día estamos a 12. Las personas que no la cobraron o que no se les depositó porque no tienen cuenta ruta, etcétera, ¿esa cuota, esa fecha de pago del 10 de junio, es solo ese día o pueden cobrar hoy día? No, les cuento. Si las personas por alguna razón postularon y fueron rechazadas para esta primera cuota que ya se pagó, la apelación les va a permitir, si lo más seguro les va bien, porque cumplen con los requisitos y no fue otorgada, porque, por ejemplo, poníamos el ejemplo inicial, que perdió su pega en enero y aclara esa situación, que perdió su trabajo en enero y no tiene ningún ingreso, esa cuota se va a pagar producto del proceso de apelación. ¿Ok? Uh-huh. Eso que quede claro. Entonces, la primera cuota se pagó y se pagó en 2 tandas, el 23 de mayo y el 10 de junio. ¿Por qué en 2 tandas? En 2 sectores. Porque el 23 de mayo se le pagó a las personas que tenían el beneficio de manera automática. Pero en paralelo les dimos la posibilidad a muchas familias que postularan también. ¿Por qué? Porque no tenían el beneficio de manera automática, porque no habían recibido otros beneficios del Estado, porque nosotros no habíamos tenido contacto con ellos. Entonces les dimos la posibilidad que postularan. Y a esas personas que postularon se les pagó su proceso este 10 de junio recién, ¿Ministro? Que lo anunciamos con el presidente. Y ahí se cumple la primera cuota de pago. ¿Okay? Ministro, y en el caso de que haya una variación, ojalá positiva en la cifra, que se logre aumentar el ingreso familiar, que se llegue a un acuerdo que permita un mejor devenir para las familias, ¿cómo se corrige eso en términos de las entregas que nos quedan? ¿Se enmienda, por ejemplo, lo del 10 de junio o se empieza a correr desde la fecha en la que se llegue al acuerdo? La primera cuota del 10 de junio ya está pagada, está entregada a la familia y al mismo tiempo está pendiente la apelación que conversábamos por si alguien quedó fuera, ¿no es cierto? Y eso se hace en la página ingresosdeemergencia.cl, hay un link que dice ¿tienes problemas? Lo pinchas, se apela. Y esa es la primera cuota. Ahora viene una segunda cuota y voy al tiro a la pregunta. ¿Cuánto se demora? Es que me preguntan, estoy mirando un montón de preguntas por Twitter, que es lo que yo le había preguntado. Si una persona no fue beneficiaria en mayo o no es beneficiaria ahora el 10 de junio, dice que sigue esperando que le contesten y sigue esperando una persona que no estaba en el registro social de hogares que efectivamente le contesten sí o no va a ser beneficiario de este ingreso familiar de emergencia. Cuando se ingresa al sitio web que usted señala o se llama al teléfono, ¿cuánto debieran demorarse en contestarle a la persona si va a recibir o no el ingreso familiar de emergencia? Nosotros ya estamos recibiendo las apelaciones, hemos recibido 40.000 apelaciones y inmediatamente estamos procesándolas para poder empezar a dar respuestas de manera automática. Ahora, es bueno comentarle a las familias que nos están preguntando que para poder postular hay que estar en el registro social de hogares y hay que llenar la ficha del registro social de hogares, completar los datos. Y eso se hace sin clave única, que fue otra de las disposiciones que se hicieron en el Ministerio para poder facilitarle la vida a las familias. Entonces, volvemos Y una duda, en el registro social de hogares, aquí mucha gente nos dice, si yo no estoy en el registro social de hogares, me piden que vaya en algún minuto a hacer un trámite presencial. Hoy día todos los trámites del registro social de hogares, todos los trámites no requieren presencia, son todos digitales, incluso sin clave única, basta con el carnet de identidad y el número de serie que está en el carnet de identidad. Y se les contacta a las personas también. Entonces, y sumarse al registro social de hogares hoy día tiene mucha más facilidad que lo que tenía antes. ¿Ministro? Por lo tanto, pero es importante que estén en el registro social de hogares porque a partir de eso se inicia la postulación y ahí está toda la información para saber de qué persona estamos hablando, si tiene o no tiene la posibilidad del beneficio, porque el registro social de hogares es lo que me permite a mí determinar si está en cierto grado de mayor necesidad
que otras familias que a lo mejor no van a necesitar este apoyo. Ministro, y en el caso de que alguien logre cumplir con todos los requisitos y logre ingresar el registro social de hogares, ¿es retroactivo? O sea, el primer pago que se hizo a fines de mayo y el 10 de junio, ¿ellos pueden acceder a eso o eso ya lamentablemente se perdió y se tendría que ir por la segunda y a la tercera etapa? Mire, sí, la apelación es retroactiva. Vale decir, evidentemente, si yo postulé, quedé fuera, me van a pagar mi primera cuota, le vamos a pagar la primera cuota como gobierno y finalmente va a recibir el beneficio. Las personas que no se han inscrito, que no lo han hecho, que por olvido, porque no supieron, efectivamente pueden postular a la segunda y a la tercera cuota. Y ahí engancho con lo que me preguntabas recién en torno a el acuerdo y la posibilidad de que esto mejore. De que cambien la cifra. Sí, efectivamente existe, porque este sistema de ayuda a las familias que no tienen ningún tipo de ingreso y que los perdieron, se creó en una etapa en que las condiciones económicas y sanitarias se percibían de manera distinta. Hoy día la situación es más compleja y por lo tanto lo que se está buscando es llegar a un entendimiento precisamente para llegar rápidamente con recursos a las familias que lo necesitan. Y la idea es, y lo que se está conversando, porque todavía no está cerrado, pero deberíamos estar en estos días, es que ya en las cuotas que vengan, ya venga mejorado el monto para que las familias que recibieron la primera, en la segunda reciban una mejor y mayor cantidad. Y los nuevos que postulen también tengan una mejor y mayor cantidad de recursos. Pregunta, es que este caso se repite muchísimo, ministro. Lo que dice el ministro falso, dice Yves Bastén. Dice, yo soy cesante, trabajo independiente y boleteo, pero ahora no estoy trabajando, pero no tengo ningún beneficio, situación que afecta a mucha gente. Y ahí manda un pantallazo donde le contestan, su hogar tiene ingresos formales, pero no cumple con pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad. Una serie de razones que le dicen que su hogar no puede estar dentro de los beneficiados porque según el registro, él está en el tramo de los 8 millones mensuales. Y él dice, es que bien larga la cuestión, pero él dice que en este minuto está sin ningún ingreso desde abril y que no puede recibir ningún beneficio porque en el registro es beneficiario o tiene mayores ingresos. ¿Cómo puede actualizar él los ingresos en el día de hoy que serían prácticamente nulos? Por eso, a la persona que nos escribe, aclararle que no es falso lo que estamos diciendo, que precisamente lo que conversábamos al principio, puede ser que una persona haya tenido sus ingresos durante el año pasado, eso es así, pero producto de esos ingresos que tuvo, a lo mejor tenía una situación distinta el año pasado, pero a partir de enero, febrero perdió esa situación y hoy día no tiene ningún ingreso, absolutamente nada. Y por lo tanto, lo que le estábamos diciendo es que postule, y una vez que postule, puede que a nosotros nos salga la información de que tenía esos ingresos que él dice tener, pero hoy día no los tiene. Y por lo tanto, si salió rechazado, se apela. Y él, a través de una declaración jurada, virtual, digital, no tiene que ir al notario, por favor, declaración jurada virtual, en el sistema de apelación, él aclara la misma situación que nos está diciendo y nosotros vamos a decir, ok, nos está aclarando de que tuvo, pero hoy día ya no tiene y por lo tanto califica para que pueda recibir su beneficio. A eso nos referíamos con que hay que apelar entonces, para entenderlo, hay que apelar. Porque hay muchas personas que postularon y tienen el beneficio, pero otras que postularon, pero les aparecen a través de los cruces de datos ingresos que han tenido hace meses atrás, pero que hoy día ya no los tienen. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos que hoy día ya no los tienen? Ellos nos tienen que apelar y acreditar con una declaración simple, jurada de ellos, de que efectivamente los tuvieron, pero hoy día ya no los tienen. Y por lo tanto ahí, evidentemente, van a recibir la cantidad de recursos que están establecidos en este ingreso familiar de emergencia. Ministro, por eso les decía al principio que nosotros estamos, sí. No, me llega aquí por interno que tenemos que lamentablemente despedirlo porque tiene una comisión ahora, ¿no? El compromiso era hasta las 10:30, así que cumplimos con eso, lo estaban llamando también, pero agradecemos este tiempo y la posibilidad de que nos explique pedagógicamente lo que está pasando con este ingreso. Muchas gracias, ministro.
Sí, bueno, les agradezco la disposición, también la preocupación y también agradecería que los que escribieron, los que dieron datos más específicos y concretos, poderlos hacer llegar por interno para que nuestros equipos los contacten y los guíen, porque eso es habitual. Hay confusión. Ministro, son de verdad. Yo tengo aquí en Twitter millones de dudas. Para no...